Si se sabe que en el instante mostrado la velocidad angular de la varilla AB es de 15 radianes sobre segundo, en el sentido de las manecillas de reloj determine A, la velocidad angular BD. Entonces la barra AB va a girar en el sentido de las manecillas de reloj, es decir, de esta forma. Vamos a usar estas fórmulas, que son las fórmulas de cinemática del cuerpo rígido, y nos vamos a apoyar en este diagrama para hacer el producto cruz de cada uno de los vectores. Entonces primero vamos a analizar el punto B respecto al punto A, es decir, esto de aquí lo vamos a sacar aquí individualmente y le vamos a hacer su análisis. La velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto a A. La velocidad de A sabemos que es 0 porque A es un punto fijo. A no se mueve ni a la izquierda, ni en X, ni se mueve en Y. Entonces, la velocidad angular AB es negativa porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Nos dice el ejercicio eso. Entonces va a ser de menos 15K y la distancia de B respecto a A va a ser de menos 0,2 J. Me paro en A y tengo que recorrer hacia abajo 0,2 metros para llegar al punto B. Entonces va a ser menos 0,2 J. K por J es I, y menos por menos es más, pero como K por J va en el sentido de las manecillas de reloj, entonces este producto cruz nos va a dar negativo. Entonces la velocidad en B tiene un valor de menos 3i. ¿Tiene esto sentido o no tiene sentido? Me quiere decir de que la respuesta me quiere decir de que la velocidad en B va así. Sí tiene sentido porque si la velocidad angular va en este sentido, va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tiene sentido que la velocidad en B siga más o menos ese mismo sentido. Si la velocidad en B hiciera esto aquí, no tendría sentido porque le está llevando la contraria a la velocidad angular que tiene la barra. Ahora el punto D respecto al punto E. Entonces vamos a analizar este punto, lo sacamos aquí por aparte y sabemos de que el punto D está empotrado. Quiere decir de que el punto E no tiene velocidad ni en X ni tiene velocidad en Y. Entonces esto es 0. La velocidad angular la vamos a suponer que es positiva. Entonces yo voy a suponer aquí que mi velocidad angular va a ser así, de esta forma. Ya luego en el resultado final me daré cuenta si mi suposición es correcta o no es correcta. Entonces W de E en K, las velocidades angulares y aceleraciones angulares siempre tienen su componente en K para el plano, porque salen fuera del tablero, por así decirlo, y la distancia de D respecto a E es de menos 0,2 metros en I. ¿Por qué? Porque pues yo me tengo que parar en D, en E, y tengo que recorrer 0,2 metros para llegar a D. Hago el producto cruz, K por I es J positivo, pero como acá hay un signo negativo, entonces me queda negativo. Luego por último hago el análisis del punto B respecto al punto D. En este caso los dos puntos son móviles, no hay ningún punto fijo. Entonces, ¿qué hago yo? Primero voy a analizar esta parte y lo voy a llamar la parte 1 y pues lo hago para que no me quede, pues para no meter todo de una vez. Entonces hago que la velocidad en B respecto a D es la velocidad angular BD, que la voy a suponer nuevamente positiva, es decir, voy a suponer que gira así por la distancia de B respecto a D. La distancia de B respecto a D, entonces me paro aquí en B, en D, y ¿qué tengo que hacer para llegar a B? Tengo que correr 0,6 metros en X y 0,25 metros en X, las dos componentes positivas. Reemplazo estos valores en la ecuación y hago el producto cruz. K por I es J positivo y K por J es I negativo. Luego ya pues como ya tengo la parte 1, que es esta parte de acá, entonces ya sí puedo meter la parte
que 2, por así decirlo. Que la parte 2, ¿qué es? La parte 2 es lo que ya hallé anteriormente. Mi velocidad en D, que es menos 0,2 W de E en J. Entonces ya tengo mi velocidad en B en términos del punto D. Y aquí tengo mi velocidad en B en términos del punto A. Igualo estas dos ecuaciones porque tengo velocidad en B y velocidad en B, entonces las igualo y me da esto de aquí. ¿Qué hago ahora? Pues igualo mi componente I igual a I y J igual a J. Esto es I y esto es I. ¿Qué es J? Acá no hay componente en J, entonces J es 0, esto es J y esto es J. Entonces me queda menos 3 igual a menos 0,25 por la velocidad angular BD. Despejo BD y me da que la velocidad angular es de 12 radianes, positivo. Quiere decir de que mi suposición era correcta, que mi velocidad angular iba a ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, como ya tengo la velocidad BD, solamente reemplazo el valor aquí y despejo mi velocidad angular DE y hallo mi velocidad angular DE, que me da positivo, que es de 36 radianes. ¿Qué quiere decir? De que mi suposición de que la velocidad angular iba en el sentido contrario a las manecillas del reloj era correcta. Esto por encima pues tiene lógica porque cuando la barra AB pasa de estar aquí a estar aquí, por ejemplo, la barra DB pasa a estar aquí pasa a estar aquí. Quiere decir de que tiene que rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En cambio, la barra AB sí rota en el sentido de las manecillas del reloj. Como la barra BD rota en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, rota así, le hace una fuerza hacia abajo a la barra DE, que va a hacer que la barra DE pase de estar así horizontalmente a pase de estar así. Entonces la barra DE va a tener un sentido, va a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tienen sentido nuestras respuestas. Ahora nos piden la velocidad del punto medio de la varilla BD. Esta es nuestra barra BD. Y el punto medio lógicamente va a estar en la mitad. Para llegar a la barra BD, para llegar al punto de la barra BD, tenemos que recorrer la mitad de 0,6 y la mitad de 0,25, que nos va a dar este triángulo de acá. Y nos va a dar que el valor de P, o sea, la longitud que tiene P, la longitud de D al punto medio, lo vamos a llamar PM, va a ser de 0,325 metros. ¿Metros por qué? Porque estamos trabajando todas las unidades en metros. Me piden hallar la velocidad en D. ¿Qué pasa? Que la barra tiene infinitos puntos y cada punto tiene una velocidad diferente, porque por definición sabemos que la velocidad es igual a la velocidad angular por la distancia. Entonces, como cada punto se encuentra a una distancia diferente, cada punto va a tener una velocidad diferente. Pero como todos los puntos están sobre el mismo cuerpo rígido, entonces todos van a rotar a la misma razón. Van a tener todos la misma velocidad angular. Incluso el punto P. El punto P va a tener la misma velocidad angular de la barra BD. Entonces hago que la velocidad angular del punto P respecto al punto D, esto de acá, es como si cogiese solamente mi barrita así, va a ser igual a la velocidad angular de la barra B respecto al punto D, que es coger toda la barra. Entonces hago que la velocidad en D, que ya la tenemos, ya la habíamos hallado por aquí, solamente reemplazo el valor de la velocidad angular de E y me da que la velocidad en D es de menos 7,2 en J, que pues tiene sentido porque va en J negativo, más la velocidad angular PD, que es igual a la velocidad angular BD, que es igual a 12 en K, por la distancia de P respecto a D. Si yo me paro en P, aquí en D, yo me paro aquí en D,
tengo que recorrer 0,3 metros en X y luego tengo que recorrer 1,8 metros en Y para llegar a mi punto medio. Este es mi punto medio. Tengo que recorrer esa distancia. Entonces hago el producto cruz. K por I es J positivo y K por J es I negativo. Como tengo acá las dos componentes en J, entonces solamente le sumo 3, le resto 7, menos 2 a 3,6 y me da este valor. Esta es la velocidad del punto medio de la barra BD. Entonces, de la barra BD. Entonces, sé que las dos componentes son negativas. Entonces yo me paro aquí y este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Y sé que en esta parte las dos componentes son positivas. En esta parte una componente es negativa y la otra positiva. Pasa igual en esta parte. Solamente en esta parte es cuando yo encuentro que mis dos componentes son negativas. Entonces mi vector va a ir en esta dirección, en este sector del plano cartesiano, y va a tener un ángulo respecto a la horizontal. ¿Cómo hallo este ángulo? Pues si me dice que es 1,5 en I y 3,6 en J, solamente utilizo la identidad de tangente, que es opuesto sobre adyacente. Entonces tangente de teta, y me da que el valor de teta es de 67,4 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que mi fuerza va a ir así, hacia abajo, va a tener mi velocidad va a tener un valor de 3,9 metros sobre segundo, porque es velocidad, y va a tener un ángulo respecto a la horizontal, teta, que teta va a ser 67,4. Y esa sería la resolución del ejercicio.